¿Existe una fórmula única que nos permita entender el ajedrez fácilmente y encontrar el movimiento fácilmente en cualquier posición? Vamos a verlo. En la posición actual juegan las blancas, puedes pensar por un momento, pausar, y observamos por ejemplo que hay enroques opuestos y con las blancas se desearía atacar al rey. Sin embargo, no se puede hacer por ahora, y entonces hay que pensar qué más hacer. El problema es que hay muchas opciones, podríamos tomar el caballo, podríamos jugar con el otro alfil. Podríamos hacer algo por la columna H, tal vez también jugar rey B1, un profiláctico, útil en similares posiciones. Y virtualmente hay muchos movimientos que podríamos hacer, muchas opciones, cómo escoger cuál es la correcta. Vamos a explicar primero la fórmula porque es universal y luego volvemos a esta posición para ver lo fácil que va a ser encontrar el movimiento correcto con la fórmula. Esta fórmula nos dice cuál pieza es más fuerte. Así podemos entender por qué un caballo vale aproximadamente 3 peones, una torre más o menos 5, una dama 9 o 10 y poder comparar. Eso lo hacemos observando la cantidad de casillas, como en esta posición donde el caballo controla 8 casillas mientras que la torre controla 14. La torre es más fuerte. Sin embargo, la fuerza de una pieza cambia dependiendo de la ubicación en el tablero, como en esta posición el caballo blanco controla las mismas 8, mientras que el caballo negro solo controla 4, la mitad. Por lo tanto, el blanco es 2 veces más fuerte. Y esta situación cambia y hace que el blanco sea más fuerte. Pero si en general decimos que un caballo vale 3 peones, podemos hacer otra aproximación acá. El caballo negro controla 4 casillas. Y si lo comparamos con el valor de los peones, podríamos decir que para controlar 4 casillas solo necesitamos 2 peones. Pongamos acá un par de peones. Vemos que juntos controlan 4 casillas. Y si lo comparamos con este caballo, estaría haciendo exactamente lo mismo. Así que este caballo podría valer simplemente 2 peones y no los 3 como el contrario. Esto es lo que debemos hacer contra nuestro rival. Veamos esta otra posición. El caballo blanco controla 8 casillas, mientras que el caballo negro controla 4, pero 2 de esas casillas se las estamos quitando, con lo cual el caballo negro solo tiene 2 casillas en realidad. Y así entonces comparamos el valor de, por ejemplo, si lo comparamos con un peón, podemos decir que el caballo negro vale solo un peón, porque solo un peón se necesita para controlar 2 casillas, y con esto completamente dominamos la posición. Así es como hacemos que nuestras piezas sean más fuertes. Y bueno, esta es una posición de entrenamiento para ilustrar el concepto, pero esta misma idea aplica en cualquier posición del ajedrez. Y esto de lo que hablamos se llama actividad, que en términos sencillos significa cuántas casillas controlas. La enseñanza práctica de aquí es que queremos mover nuestras piezas hacia adelante para controlar más casillas, nuestras piezas sean más fuertes y al mismo tiempo quitarle casillas a nuestro oponente. Así, vamos a debilitarlo y nosotros vamos a ser muy fuerte. Eso fundamentalmente es la partida de ajedrez. Ahora volvemos a ver cómo funciona eso en esta posición. Vamos a ver cómo encontrar el movimiento correcto aquí. Juegan las blancas, decíamos, partida de Benko y Najdorf, dos famosos del pasado. Y por ejemplo, si tomáramos aquí con el alfil en F4, por un lado, pues bueno, tenemos la ventaja de que eliminamos este caballo que está metido en nuestro territorio. Eso sería ventajoso, pero hay una desventaja y es que como resultado abrimos la diagonal para este alfil, que ahora se vuelve más activo, la columna para la torre, y el caballo que está en D7 ahora tiene una excelente casilla en E5, desde donde atacaría diferentes puntos de nuestra posición. Por lo tanto, como resultado de esta operación, de eliminar ese caballo en F4, es una pieza activa, sí, pero a cambio hemos activado otras 3. Así que en general las negras estarían controlando muchas más casillas y por lo tanto esto no nos favorece para nada. ¿Qué hay de mover, por ejemplo, el rey a B1? Es algo que nos gustaría jugar en general porque es un movimiento útil. El rey va a estar allí un poco más seguro, pero no va a controlar más casillas. Por lo tanto, no tiene sentido hacer este movimiento a menos que sea necesario. Si nuestro rey estuviera en peligro, lo haríamos, pero por ahora es una pérdida de tiempo. Torre G1. Poner nuestra torre frente al rey. Parece bien. Columna semiabierta. Pero la torre ya está suficientemente activa donde está. Y reubicarla entonces difícilmente la va a hacer más activa. No va a controlar más casillas. De hecho, en H1 ya controla más casillas. Así que no la vamos a mover. Entonces vemos lo fácil que es evaluar cualquier movimiento con esta fórmula y así decidir
Vemos simplemente si es más activo o no y simplemente eso es lo que jugamos. Ahora, desarrollar el alfil. ¿A dónde debería ir? 2 diagonales posibles, 4 casillas. La misma pregunta. ¿En dónde va a estar el alfil controlando más casillas? Con eso en mente, Benko jugó alfil H3 porque se ve claramente que aquí tiene acceso a más casillas. Incluso este puede reubicarse luego, por ejemplo, en F5, también una buena ubicación, ya metido en territorio contrario, y por eso las negras deciden intercambiarlo. Un intercambio que para las negras no es favorable porque este caballo está muy bien metido aquí en territorio contrario, presiona diferentes puntos, pero lo intercambian. Y ahora las negras se quedan solo con piezas pasivas todas atrás, por ejemplo el caballo volviendo a F8. El rey está expuesto, pero está acompañado por sus piezas. Y con las blancas, por ahora no es fácil entrar, digamos, atacar directamente. Necesitamos reubicar nuestras piezas, hacerlas más activas, controlar más casillas. Nuestra torre en la columna H ya está bien, entonces debemos pensar en las piezas restantes. Nuestro alfil difícilmente se puede mover, lo dejamos quieto. Tenemos que pensar en las 3 piezas restantes y reubicarlas. Por eso jugamos torre H1, doblando piezas por la columna. Y aunque esto no crea amenazas específicas porque el rey está suficientemente cubierto, simplemente aumentamos la actividad, que es lo correcto. Ahora las negras juegan aquí caballo G6, tal vez queriendo reemplazar su antiguo caballo en F4. Y las blancas siguen con el mismo plan. Hay que ver las piezas que faltan y ponerlas en mejores casillas. Caballo de 1, apuntándole a 3, luego a F5. Y si recuerda lo que hablábamos antes, decíamos que queremos avanzar para meter nuestras piezas en el territorio de nuestro oponente y así que nuestra pieza sea más activa, pero a la vez le quite casillas a nuestro oponente. Así es como dominamos el tablero y así es como ganamos. Bueno, ahora sigue aquí y llegamos finalmente el caballo a F5. Y vemos este monstruo de caballo que controla muchas casillas en territorio contrario, presiona diferentes puntos, ata a la dama a la defensa del débil peón D6 y si podemos meter un caballo allí, es maravilloso. Un pulpo le llaman. Las negras juegan torre F8 tratando de sostenerse, pero ahora es el momento de reubicar la dama con dama D1 y buscarle un camino por acá cerca por donde están las torres para crear alguna amenaza por ahí. Las negras ahora juegan F6 y las blancas podrían meter su dama por detrás junto a las torres, pero se deciden hacerlo más rápido, jugando F4, sacrificando aquí material para pasar rápidamente la dama a la columna H de inmediato y así empezar un ataque. Y esto resulta muy exitoso porque la dama entra atacando al caballo también en H7. El caballo se mueve pero sigue dama jaque y el rey tiene que moverse y después de eso tomamos en G7, jaque, el rey va a E8 y ahora solo falta la puntada final. Es un ejercicio, observa que jugar con las blancas, cuál es la mejor manera de rematar la partida y escríbela en los comentarios. Y si te ha gustado toda esta lección tan estratégica, seguramente te gustarán nuestros cursos completos. Empieza por estudiar la clase maestra para aprender de estrategia en el ajedrez, eso que realmente diferencia a un jugador fuerte del común de los jugadores.